Reflexiones de sabiduría. Dios habla aquí, alégrate hoy. Oh. Bienvenidos a esta reflexión. En este episodio, Armando Priego explica cómo podemos saber que la Biblia es realmente la palabra de Dios, mostrando cómo la Escritura revela el corazón humano y demuestra su verdad cuando se vive cada día. Que el Señor te bendiga y te guarde. Es mi oración y mi ruego a Dios que cuando tú leas la Biblia, Dios te dé el entendimiento y conozcas el contenido espiritual de lo que estás leyendo, para que puedas aplicarlo en tu vida diaria, ya que la palabra de Dios no es solo para leerla, sino para ponerla en práctica. Esto es lo que yo le pido a Dios, para ti, para todos aquellos que escuchan. Te quiero compartir una parte de la palabra de Dios que es muy provechosa y muy necesaria. Que hay esta pregunta, porque te la voy a explicar en forma de pregunta, que muchas personas se han hecho en su vida. La pregunta es, ¿cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? Te lo repito, ¿cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? Si tú eres como yo, cuando empecé a leer la Biblia o que me hablaron de la palabra de Dios, yo quise saber por mí mismo si verdaderamente era la palabra de Dios, ya que yo había escuchado muchas enseñanzas, había leído algunos libros, pero llegó un momento en mi vida cuando tomé la decisión, si es la palabra de Dios, quiero que Dios mismo me instruya y me corrija, porque si Dios está en todo lugar, donde yo me arrodille y le ruegue con toda sinceridad de mi corazón que me enseñe la palabra de Dios, tenía la fe para creer y Dios no me defraudó. Entonces tomé varias porciones de la Biblia y las empecé a obedecer, ya que no solamente quería memorizarlas o saber la historia de la Biblia o las enseñanzas teológicas que hay, sino que yo dije, yo quiero vivir esto que voy a leer. No quiero teoría, quiero hechos, práctica. Y empecé a leer y me di cuenta que una de las preguntas que yo me hacía era que por qué muchas personas no prosperan, no les va bien. Hay muchas respuestas, pero una de ellas que me dijo la Biblia o me enseñó la palabra de Dios es que muchas personas se empobrecen y no les va bien ni prosperan por una sola razón. No es la única, pero esta es una de las respuestas que la Biblia me enseñó. En el libro de Proverbios, el capítulo 10, el verso 4, dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Yo pensé que es una persona negligente, es una persona que deja las cosas para después, o que sabe una cosa que tiene que hacer, pero se le hace, la va dejando y no la hace. Y esto dice la Biblia que esto lo va a empobrecer. Y luego también nos dice que las personas que prosperan y que les va bien son aquellas personas que son diligentes en sus hechos. Son prontos para accionar porque saben que les conviene. Entonces, esto lo empecé a experimentar yo y me di cuenta que verdaderamente es la verdad.
Si yo quiero que me vaya bien prósperamente o materialmente o aún espiritualmente, tengo que poner diligencia. Empecé a aplicar este conocimiento a mi vida y dije, en esto sí estoy de acuerdo. Y ahora cuando veo las personas y veo que muchos carecen de muchas cosas, pienso, son negligentes, no se esfuerzan, no quieren prosperar, se conforman con lo que tienen y por eso es que no avanzan, no prosperan. Entonces, ya después de esto, como seguí leyendo y buscando más verdades, encontré también que las personas cuando odian a alguien se manifiesta en una actitud agresiva, hablan ásperamente, hablan golpeado, no lo pueden disimular. Entonces la Biblia me enseña que muchas personas que tienen una mala actitud hacia las demás, a las cuales no les agrada lo que ellos hacen o lo que son, entonces estas personas se les manifiesta. Y la Biblia nos dice que cuando hay un corazón así, que odia, que tiene coraje contra otro, dice el libro de Proverbios, capítulo 10, el verso 12, porque el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Aquí estamos dándonos cuenta que cuando una persona te trata mal o ves que tiene una mala actitud, es porque hay algo en su corazón, no está contento, tiene envidia tal vez, tiene coraje de que otros prosperan y él no, o que los menosprecia en su corazón, pero el hecho es que no los acepta, por eso es que les habla así con coraje. Pero aquí la Biblia nos enseña que eso que manifiesta es porque carga odio en su corazón. Sin embargo, la persona que ama y que acepta a las personas tal como son, estas personas dice que el amor cubre multitud de faltas, porque es consciente de que él, así como al que están juzgando, al que no están tratándolo bien, él también tiene sus fallas. Y entonces dice, bueno, pues yo no soy ningún juez para juzgarlo. Y decide tratarlo con misericordia. Puede verle muchas faltas, pero no le dice nada, porque Dios a nadie de nosotros nos ha puesto como jueces. El que nos va a juzgar es Dios. Así que yo he aprendido mucho de la palabra de Dios para entender el comportamiento humano. Yo no necesito vivir con la persona para darme cuenta qué clase de vida tiene, qué clase de corazón tiene. Entonces, la Biblia es verdadera y es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios cuando dice una cosa es exactamente eso. Por ejemplo, dice, el que busca el mal, eso le vendrá. La Biblia dice que las personas que encubren sus faltas no van a prosperar si es que quieren el favor de Dios. Dice, pero el que los confiesa y se aparta de ello, Dios va a tener misericordia de él. Así que aquí está un retrato claro de lo que es la palabra de Dios y comparémoslo o veámoslo, cómo es la conducta de una persona. Por eso es que si tú quieres saber si es la palabra de Dios, obedécela, compruébalo por ti mismo y te darás cuenta que la palabra de Dios es infalible, no falla.
Si Dios te da un consejo y eres sabio y entendido, tómalo, porque te va a ir bien. ¿Quién sabe más que Dios? Dios nos crió y Él sabe cómo es el corazón de nosotros. La Biblia dice que nuestro corazón es engañoso y es perverso y que solo Dios lo conoce. Así que por eso tenemos que creer que la Biblia es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se cumple, te guste o no te guste. La palabra de Dios es veraz. Cristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Así que si tú quieres saber muchas cosas de Dios, solamente pídele que te enseñe, que te abra tu entendimiento. Búscalo de corazón y empieza a obedecer la palabra de Dios. Cuando tú la estudies, la escudriñes, Dios te va a guiar, porque está viendo que tú tienes un corazón sincero. Y ya después que ya hayas conocido la verdad, Dios te va a guiar para que tú puedas crecer más en el conocimiento de la palabra y de la gracia de Dios. Dios te va a guiar a la verdad, porque si tú fuiste sincero con Él, Dios no te va a defraudar. Esto me pasó a mí y yo te puedo hablar por mi propia experiencia. También la palabra de Dios nos enseña que hay muchas personas que cuando se trata de corregirlos o de darles un consejo, no quieren aceptar ningún consejo. Creen que ellos saben todo y hasta se enojan cuando uno trata de decirles, no hagas eso, te va a hacer mal, o no es bueno que hagas eso. Ellos se enojan. Pero la Biblia me enseña a mí por qué tienen esa actitud tan ofensiva y tan delicada. En Proverbios capítulo 10, el verso 17 nos enseña, dice, camino de vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, yerra. Si tú quieres caminar por caminos de vida, de paz, de justicia, acepta la corrección que viene de Dios. Dios a veces usa a las personas para darte un consejo. Si no te gusta lo que te dice, analízalo por lo menos, considéralo y pídele a Dios que te confirme si lo que te está enseñando o te están diciendo te conviene, pero usa el sentido común y vas a darte cuenta que sí te conviene, porque Dios usa a las personas para guiarte y para ayudarte, pero también las personas que no quieren aceptar que los aconsejen o los corrijan. Fíjate lo que dice, camino de vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. ¿Quieres aprender por la buena o por la mala? Si quieres aprender por la mala, entonces no aceptes consejos, sigue como vas, pero tú mismo vas a descubrir que tú no lo sabes todo, que tú necesitas ayuda de otros. La información o la instrucción que te están dando te va a ayudar. Pero si eres un necio y no quieres oír el consejo de otros, entonces vas a fallar. Aquí dice yerra, es decir, fallas. Y tú no quieres aprender a la mala. Si te dan un consejo y lo consideras, entonces vas a ser sabio, porque los sabios oyen más que hablar. Por eso la Biblia nos dice que todo hombre sea pronto para oír, lento para hablar y tardo para enojarse. ¿Por qué crees que Dios te dio a ti y a mí
2 orejas y una boca, para que oigas más y hables menos. Por eso nos lo dio Dios. Nos está enseñando el Señor que es de sabios el oír y ponerlo en el corazón. El Señor Jesucristo, cada vez que da una exhortación o una enseñanza de la palabra de Dios, siempre decía, cuando empezaba a dar el consejo, el que tenga oídos para oír, oiga. Y luego decía el Señor la enseñanza, pero primero captaba su atención y después ya les decía lo que les tenía que decir. Así que si quieres llegar a ser sabio, oye las instrucciones, acepta tus errores y entonces te va a ir bien para que no andes en oscuridad, porque ignorancia es oscuridad. También la Biblia aprendí yo y sigo aprendiendo cada vez que yo pongo en obra o en práctica los consejos de la Biblia. Dice, quiero yo saber, por ejemplo, cómo es el corazón de una persona, aunque no la conozca yo. Es decir, nomás la veo, pero yo digo, ¿cómo será esa persona realmente? Se ve que es decente, que es honesta en apariencia, pero cuando lo oigo hablar, me doy cuenta si estoy equivocado o si estoy certero. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Quieres conocer cómo es el corazón de una persona? Óyelo hablar y te darás cuenta cómo es. La Biblia nos dice en el libro de Proverbios, el capítulo 10, el verso 32, los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la lengua de los impíos, es decir, de los malos, hablan perversidades. Aquí tú identificas qué clase de corazón tiene esta persona cuando la escuchas hablar. No tienes que tener mucha información de él. Él solo se te está presentando porque lo estás oyendo hablar y se habla perversidades. Habla cosas que ofenden a otros o está criticando a otros. Así como te está criticando a otros, también te va a criticar cuando tú ya no estés. Pero también la Biblia nos dice en Proverbios 10:31, la boca del justo produce sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Lo que hay en el corazón sale a relucir en la boca. Si tú tienes buenos pensamientos, buenos sentimientos, vas a hablar cosas agradables. Pero si hay perversidad en tu corazón, eso es lo que va a salir a relucir. Vas a hablar groserías, ofensas, críticas, murmuración. Así que si tú quieres saber si la palabra de Dios es la Biblia o la Biblia es la palabra de Dios, pon en práctica lo que te dice la Biblia y vas tú a descubrir que verdaderamente es la palabra de Dios. Dios nos hizo y Dios sabe cómo somos. Por eso es que te conviene creer por ti mismo, que descubras que la palabra de Dios es la verdad. Y si conoces la verdad, dice la Biblia, ella te va a libertar. La Biblia dice que compres la verdad y no la vendas. Hasta aquí llegó mi reflexión y quiero que tú consideres que lo que te estoy explicando, tú lo puedes verificar y comprobar. Solamente ponle seriedad, ponle vida a la letra que estás leyendo
y vas a descubrir que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Si tú quieres conocer a Dios verdaderamente, empieza a leer la Biblia, a meditarla y sobre todo a obedecerla, porque no son los oidores los que Dios oye, son los hacedores de la palabra de Dios. ¿Cuál sea tu condición delante de Dios ahora? Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Pero si quieres no fracasar en tu vida, déjate guiar por la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a corregir, te va a instruir, te va a amonestar. Pero todo eso con el fin de que tú conozcas a Dios. La palabra de Dios es la mejor decisión que podemos tomar al obedecerla. Pero si no lo conoces al Señor, no es una coincidencia ni una casualidad que estés escuchando esta enseñanza. Invita a Cristo a tu corazón. Dile: Señor, quiero entender tu palabra obedeciéndola. Quiero conocerte. Que tú te manifiestes a mi vida. Perdona mis pecados. Ayúdame. Con tu ayuda y por medio de la fe, voy a obedecerla. Yo mismo voy a ponerla en práctica, para que así no que me cuenten de ti, sino que yo mismo lo estoy viviendo. Sé lo que funciona y sé lo que no funciona, porque tú obedeces la palabra de Dios. Así que esta reflexión espero que te beneficie y te bendigo en el nombre de Jesucristo. A tu familia preciosa también se va a beneficiar grandemente cuando tú vivas por la palabra de Dios. Te bendigo con todo mi corazón. Reflexiones de fe, en tu amor puedo brillar. Oh, sabiduría de Dios, mi corazón quiere alabar. Gracias por escuchar. Oramos que este mensaje haya fortalecido tu fe en la palabra de Dios. Sigue buscando a Dios, conéctate a una iglesia basada en la Biblia y crece en la Escritura. Si este podcast fue de bendición, dale like, suscríbete y deja un comentario. Dios te bendiga.